Kaixo, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur, Aostar Zelaieta kazetari eta kriminologoa dugu gurekin, honako ikerketa liburu hauen egilea. Las comisiones del caso de Miguel, La Casta Vasca, Euskadi S.A., Jóvenes Burukides Vizcaínos, Evasores Morosos y Millonarios Vascos, Panamá Conexión, Kutxabank, El Saqueo del País Vasco. Askok egin egunkarian, ardi beltza edo katagorri aldizkarietan eta sare sozialetan egindako lanagatik ezagutzen duzue. Muchos le conoceréis por su trabajo en el periódico Egin, la revista Ardi Beltza o Katagorria, y por su actividad en redes sociales desgranando casos de corrupción, clientelismo o últimamente conexiones en relación al derrumbe del vertedero de Zaldívar. Hoy aquí, Aostar nos presenta su última investigación publicada en el libro El narco oasis vasco, capos del narcotráfico y mafias policiales con impunidad política. Aurkezpen txiki honen ondoren, berari emango diot hitza. Esker. Bueno, arratsaldeon, poste naiz. Mi esker, tortzaetik. Mi esker ere antolatzaileei. Bueno, nire aitak beti gogoratzen dit, Estela Amurrio, dela Amurrio. Hemen, io, esaten duzuela. Estela laudio, baino. Beti gogoratzen dit hori. Zuek ez dakit orain zelan esaten duzuen, Amurrio edo Amurrio. Bueno, egia da, ustelkeria politikoaren inguruan, liburu batzu publikatu ditu dela, azkenengo 6 urteotan 6 liburu izan dira, hain zuzen ere, eta pizkat pentsatu dut ja ordua zela gaia saldatzea. Eta aspaldi lagun batzuk eta informazio iturri batzuk ere, aipatu zidaten, heldu zela garaia narkotrafikoa saritzeko. Eta, kasu egin nien, eta olako azterketatxo bat egin nuen, posible izango zen narkotrafikoaren inguruan, inkluso liburu bat publikatzea, eta orduan konturatu nintzen, zegoela aukera hori, eta gainera literatura eskasa zegoela narkotrafikoaren inguruan azken urteotan behintzat, eta bat ere ez narkotrafikoaren bilakaeraz. Orduan liburua ordu erdian saiatuko naiz elkar biltzen, elkar laburtzen, gazteleraz egingo dut, aurkezpena, gazteleraz dagoenen, idatzita dagoenen aitzakiarekin, da gero euskerara bueltatu gintezke. Lo de dicho gozue? Bai? Vale. Bueno, el tema del narcotráfico no es un asunto para mí ajeno. En el año 1994, cuando me incorporé al equipo de investigación de Egin, todavía los dinosaurios caminaban por la Tierra, me tocó hacer trabajos de investigación sobre el narcotráfico y, de hecho, el propio equipo de investigación de Egin había sido un pionero. En los finales de los años 80 y principios de los 90 había publicado ingente literatura sobre el narcotráfico. Y casi había trabajado en solitario, en medio del desierto, en medio de este espejismo del oasis vasco. Y luego ya en la revista Ardi Beltza había una sección específica que se llamaba Narcotráfico y Proxenetismo, que figuraba todos los meses en la revista, y en esa sección también me tocó colaborar. Luego, más tarde, hice los estudios de criminología y durante ese curso de criminología también me tocó afrontar el asunto del narcotráfico, pero desde otras gafas de ver, con otras gafas de ver el asunto como criminólogo. Y en los últimos años he estado, rectius, velar y actente, con las orejas bien abiertas, sobre lo que sucedía con el narcotráfico, lo que sucedía y no aparecía. Porque me di cuenta rápidamente que en el imaginario social, al menos, igual que pasa con la corrupción y el narcotráfico son males de los españoles. Son como el coronavirus, lo ha traído algún coreano. Y ya me he encontrado con ese problema, con la corrupción, durante estos 6 últimos años, que a los vascos en general, igual precisamente no los que estamos aquí, pero en general a los vascos, para mirarse al espejo y darse cuenta que la misma o más corrupción que en otros sitios donde la corrupción es mediática.
tenemos más conocimiento a veces de lo que pasa en Valencia con la corrupción, lo que pasa en Madrid con la corrupción, que lo que pasa en Euskadi con la corrupción. Y con el narcotráfico pasaba exactamente lo mismo. En el imaginario social vasco ha calado rápidamente, han calado historias de la mafia italiana en Estados Unidos. ¿Quién no ha visto alguna película o algún documental sobre Capone, o sobre Los Leones, o la serie Los Soprano? En el imaginario social vasco había calado rápidamente la historia de los grandes narcos gallegos, estos totemizados narcos gallegos, y de hecho, últimamente habéis visto la foto de Marcial Dorado más que la de Jesucristo. Es decir, que ahora mismo si os ponéis delante de los institutos con una foto de Marcial Dorado y otra foto de Jesucristo, pues la de Marcial Dorado la identificarían rápidamente y Jesucristo no saben quién es. Pensarían que es algún hippie o algún rockero. Y claro, con ese problema me enfrentaba, que nuestros capos, los capos nuestros, Gurecoca Nostra, son gente totalmente anónima, cuya fotografía nunca hemos visto. Y claro, para afrontar esa dificultad decidí que era importante primero recabar muchos testimonios, ¿no? Entonces he hecho cantidad de entrevistas con gente que trabaja a un lado y al otro lado de la ley. Porque me he querido contaminar del tema, y para contaminar del tema, pues tienes que hablar con gente que está implicada en el narcotráfico, con personas que están en el narcotráfico, pero también con personas que aparentemente al menos trabajan contra el narcotráfico. Entonces, he realizado muchas entrevistas con narcotraficantes, con gente del mundo del AMPA, de Euskal Herria, con policías de distintos cuerpos policiales, con abogados que han sido o bien abogados que defendían los intereses de los narcotraficantes, o abogados que trabajan para instituciones públicas o para asociaciones públicas que trabajan afrontando el narcotráfico, también con fiscales que suelen presentar acusaciones en torno a casos de narcotráfico, y con jueces que me han aportado también documentación sumarial, sentencias sobre la casuística del narcotráfico desde los años 80 hasta la actualidad en Euskadi. Pese a tener toda esa documentación, como he dicho antes, me encontraba con el problema de la incredulidad de la gente de poder presentar que las redes de narcotráfico vascas han tenido una evolución. Han evolucionado. Siguen existiendo. Porque el imaginario social vasco considera que es un capítulo pasado de nuestra historia. Los años 80, los años 90, muy centrado en el afer de la heroína, y a partir de ahí hemos considerado que era página pasada en nuestra historia. Y entonces, ante esa incredulidad, y me encontré que tenía que utilizar una serie de técnicas para generar atracción en el libro y hacer digerible el presentar en sociedad a nuestros capos nuestros. Con lo cual, una de las técnicas que he utilizado es, me encontré con una persona, un personaje, una persona real, un bilbaíno. Bueno, los bilbaínos ya sabéis, tenemos que dar el cante en todos los sitios, ¿eh? Y me encontré con un bilbaíno que en los años 80 había inmigrado a Estados Unidos y allí se había asociado a la mafia italiana. De hecho, la mafia italiana no permite a los no italianos ser un miembro íntegro de la mafia italiana, sino que este personaje, Carmelo, al cual le italianizaron su nombre, le pusieron Carmine, consiguió, como bilbaíno, como extranjero para la mafia italiana, el máximo grado que se le autoriza a un no italiano en la mafia italiana, el grado de asociado. Y de hecho consiguió ser asociado de 2 de las 5 grandes familias de la mafia italiana en Estados Unidos, en concreto de los Bonanno y de los Lucchese. De los años 80 hasta el año 2017, que fue detenido por el FBI y apareció su fotografía en un organigrama de la mafia italiana en Estados Unidos, elaborado por el FBI, pues ha hecho una carrera delincuencial tremenda. Entonces me parecía, el poder presentar a esta persona en sociedad como hilo conductor del libro era bueno, porque la literatura sobre la mafia italiana es conocida, es sonada en el imaginario social vasco. Entonces presentar a un bilbaíno en la corte de la mafia italiana de Estados Unidos me parecía un buen recurso para empezar a hacer digerible una historia.
la historia de nuestros capos nuestros. De hecho, la historia de Carmelo García Bavarro, Carmine, me daba a presentar a sus lugartenientes, a sus caporregimens en Euskal Herria. Estos nuestros grandes capos del narcotráfico. Y es que además me encontré con un segundo punto de conexión, de atracción literaria para la opinión pública vasca, que es que estos narcos nuestros vascos, los lugartenientes de Carmine, habían trabajado desde los años 80 con esos tótems del narcotráfico de Galicia. Entonces tenía dos puntos de conexión para hacer atractiva la lectura desde el principio. Un vasco en la mafia italiana de Estados Unidos desde los años 80 hasta el 2017 y sus lugartenientes, sus caporregimens en Euskal Herria, trabajando desde los años 80 para los grandes narcos de Galicia. A ese concepto le he llamado concepto punto de ironía Euskalfariña. Por eso el bestseller de Marras, que se ha convertido en teleserie, tiene apenas 2 menciones a lo vasco. Y me encontré que no era una excepción, que muchos libros, la verdad, muchos libros sobre el narcotráfico en el Estado español, pero las menciones a los vascos son constantemente ninguneadas. Hay 3, 4 menciones en cada libro, como mucho, sobre los vascos en el narcotráfico. Me parecía extraño, porque en los años 90 un fiscal, Luis Navajas, fiscal de Guipúzcoa, elaboró un informe sobre 6 redes del narcotráfico que trabajaban desde las conexiones del narcotráfico gallego con la financiación del PP hasta las conexiones del narcotráfico vasco con el cuartel de Incharrondo, con la corrupción del cuartel de Incharrondo, hizo un informe sobre las relaciones de esas 6 redes vasco-gallegas que operaban en Euskal Herria, algunas lideradas por gente de la mafia italiana, vinculadas a otras a la mafia marsellesa. Es decir, que había constancia documental y en su día se hizo eco, buena parte de la prensa, de la existencia de 6 redes vasco-gallegas que operaban en connivencia con la corrupción política del Partido Popular y con la corrupción policial del cuartel de Incharrondo. Y de esto no hay apenas menciones en los bestsellers últimamente, a los que podéis acceder últimamente, sobre la literatura del narcotráfico. Entonces, a este concepto de nuestros capos nuestros, de presentar a nuestros capos nuestros, le llamé Fariña, y empiezo presentando a este vasco con la mafia italiana, sus lugartenientes relacionados con las redes vasco-gallegas, y explico lo que es la evolución de las redes vasco-gallegas, aquellas que presentó en sociedad el fiscal Luis Navajas en su informe, que 3 fiscales generales del Estado hicieron desaparecer, desde aquella época hasta la actualidad. Creía que, además, periodistas gallegos residentes en Euskadi como Pepe Rey o activistas sociales como el portavoz de Azkaguintza, Chus Congil, merecían un homenaje porque habían hecho un trabajo pionero en solitario en la denuncia de estas redes vasco-gallegas, con sus conexiones con la corrupción política y la corrupción policial, pero además he querido ver cómo han ido evolucionando estas redes, que creo que es lo que aporto en este libro, analizar la evolución de las redes del narcotráfico en Euskal Herria. La documentación con la que me hice eran noticias de prensa de distintos medios, hemeroteca. Muchas noticias de prensa sobre distintos alijos y redadas que ha habido contra el narcotráfico en Euskal Herria desde los años 80 hasta la actualidad. Pero también accedí a notas policiales, las informaciones policiales respecto a estas rutas de narcotráfico, y también, como antes os he comentado, a sumarios y a distintas sentencias. Tenía documentación ingente y empecé a subrayar la documentación que tenía. Entonces me di cuenta, después de subrayar en mis notas de insomnio toda esa documentación, que había 3 palabras clave que se repetían constantemente. Había 3 palabras clave que destacaban en toda esta documentación. En la documentación de los años 80 y de los años 90, la palabra que más figura en los informes policiales, judiciales, institucionales es intermedia. La ruta vasca era una ruta intermedia. Los narcos gallegos conectados a los narcos colombianos y los narcos andaluces conectados a los narcos de Marruecos,
o la mafia marsellesa o la mafia italiana, cuando desplegaba sus redes hacia Europa a partir del gran portaaviones de la droga que era el narcoestado español, la ruta intermedia era Euskal Herria, no era Extremadura, no era Valencia, éramos los grandes intermediarios, estábamos en Liga Champions de la intermediación en la expansión de esas rutas de narcotráfico. A partir de los años 90 sucede que hay mucha más presión policial, judicial, mediática, incluso movilización popular en Galicia y en Andalucía, y los narcos, para evitar toda presión, eligen Euskadi ya no como ruta intermedia, sino como una ruta alternativa para esquivar la mayor presión policial, judicial, política, social que hay en Galicia y en Andalucía en torno a las rutas de narcotráfico. Y a partir de los años 90 nos hemos convertido en una ruta alternativa. Así se deduce de la documentación a la que he tenido acceso. Y en los últimos años, a base de ser alternativos, a base de estar más de 10 años siendo una ruta alternativa para las redes de narcotráfico, nos hemos convertido en una ruta estratégica. Hasta el punto que las bandas más activas del Estado español y de Europa de operaciones en el Estado español, no Galicia, no Andalucía, sino Euskal Herria. Para que vosotros podáis comprobar si para hacer este desarrollo, para explicar este desarrollo, hay elementos de valor, hay argumentos, hay datos reales como para decir eso, os he extraído de la documentación que tenía una pequeña cronología desde el año 88 hasta la de los alijos más importantes incautados en Europa, en el Estado español y en Euskal Herria. Y veréis que si los vascos hubiéramos montado un equipo de narcos, estaríamos en el campeonato mundial en el podio. Muchas frases de las que voy a leer ahora no son mías, son frases que he extraído de noticias de prensa, de notas policiales, de sumarios y de sentencias, incluso de declaraciones institucionales. Por eso van entrecomilladas. Elijo como punto de partida el año 88. ¿Por qué? Porque en 1990 se dan dos grandes operativos contra el narcotráfico en el Estado español. La lucha contra el narcotráfico tiene un punto de inflexión en el año 90. Operación Nécora en Galicia, se da en 1990, y otra operación que igual os es menos sonada, pero fue de mismo tamaño y de tanta relevancia también como la de Operación Nécora, que fue la Operación Pitón en Andalucía. Allí detuvieron a toreros, empresarios, gente de la aristocracia e incluso guardias civiles que habían hecho carrera en Euskadi. Entonces, en el año 90 se dan los dos grandes hitos contra el narcotráfico, Operación Nécora en Galicia y Operación Pitón en Andalucía. Y quise ver qué es lo que sucedía un poquito antes. En 1988 se incauta el mayor alijo de cocaína de Europa. Son 1000 kilos. Es decir, mucho no trincaban, porque hasta el año 88 el mayor alijo de toda Europa son 1000 kilos de cocaína. Imaginaros todo lo que circulaba, toda la cocaína que circulaba. Y el mayor alijo hasta esa fecha, hasta el año 88, en toda Europa de cocaína, 1000 kilos, no se produjo en Vigo, no se produce en Andalucía, en Algeciras, no fue siquiera en Ámsterdam, fue en Irún, en Guipúzcoa. Y resulta que 200 kilos de ese alijo los sustrajo, los robó una mafia policial y los vendió a unos narcoconfidentes de Galicia. Así estaban las cosas en Euskadi 2 años antes de los dos grandes hitos contra el narcotráfico en el Estado español. El mayor alijo de cocaína se produce en Guipúzcoa, se descubre que la asistencia de una policial que se dedica a robar alijos, parte de los alijos, y encima los vende a través de sus contactos a narcoconfidentes gallegos. Esta es la situación de Euskal Herria. Estábamos en Liga Champions de narcotráfico. En el año 91, un año después de esas supuestas grandes operaciones de narcotráfico en Galicia y en Andalucía, Operación Nécora y Operación Pitón, se interviene
el mayor alijo incautado en Galicia hasta la fecha. Nunca en Galicia se había incautado tanta droga. Son 5 toneladas de hachís. ¿Sabéis? Que la operación Nécora sacó mucho humo, pero hubo poco fuego, porque un año después el mayor alijo en Galicia son 5 toneladas de hachís. Y resulta que el mayor alijo incautado en Galicia hasta la fecha se incauta en un barco pesquero vasco. Y aunque es interceptado a millas de la costa de Galicia, se descubre que el destino de ese barco era Euskadi. O sea que un año después del gran hito del narcotráfico, 3 años después de haber protagonizado el mayor alijo de Europa, protagonizamos también, o coprotagonizamos al menos, el mayor alijo incautado en Galicia hasta la fecha. Estamos no solo en Liga Champions de narcotráfico europeo, sino en la Liga Champions de narcotráfico de Galicia. En el 92 se interviene a una red vasco-gallega. Ya he dicho antes que el fiscal Navajas, en su informe de principios de los 90, habló de 6 redes vasco-gallegas que operaban en Euskadi. Y en el 92 se interviene una de ellas y las instituciones declaran que es el mayor mazazo desde que se desencadenó la operación Nécora. Esta frase la oiréis constantemente porque para sobrevalorar la operación Nécora, que no fue más que humo, intentan comparar todas las operaciones posteriores con la operación Nécora, para ningunear o infravalorar las siguientes operaciones. Pero es que el volumen de cocaína que esta red vasco-gallega movía en el 92, 2 años después de la operación Nécora, era similar al movido por todos los detenidos de la operación Nécora, lo cual significa que las rutas de narcotráfico estaban intactas, eran indemnes. Pese a un macrooperativo contra ellas, en el año 92 seguían moviendo una cantidad de cocaína similar a todos los detenidos de la operación Nécora. Y en el 92 lo vasco vuelve a estar presente en el mayor mazazo contra el tráfico de drogas desde que se encadenó la operación Nécora. En el año 97 se incautan 4 toneladas de marihuana. Es el mayor alijo de marihuana hasta la fecha en Euskal Herria. Ya sé que algún canábico está diciendo, ¿qué tonterías está diciendo este si 4 toneladas es lo que tengo yo en el almacén ahora? Bien, pero es que la marihuana en el año 97 no estaba tan socializada como ahora. Y para introducir el mayor alijo de marihuana en el Estado español se necesitaba de un gran operativo internacional, con un gran buque, contenedores, una infraestructura muy importante, etc. Resulta que el responsable de toda esa infraestructura para introducir el mayor alijo de marihuana hasta la fecha en el Estado español, cuya incautación se produce en el puerto de Santurtzi, es el responsable de todo este operativo, es un concejal del Partido Popular de ese Estado. Y lo subrayo porque mucho se ha hablado del Partido Popular gallego, pero qué poco se habla cuando toca hablar del Partido Popular vasco y sus relaciones con el narcotráfico. Al año siguiente, no está incluido, se me escapó, ya me ha echado la bronca la patronal, pero en el libro está incluido, en el libro lo podéis encontrar. En el año 98, por primera vez detienen con un alijo de cocaína a Laureano Ubiña. Hasta entonces a Laureano Ubiña se le había procesado por blanqueo, pero nunca se le había incautado ningún alijo. Y por primera vez se incauta 4 toneladas de cocaína a Laureano Ubiña. Es un camión que traslada la droga protegido por un vehículo lanzadera. Un vehículo que va protegiendo la ruta de este camión. Y resulta que el vehículo, milagrosamente, escapa al cerco policial. Ubiña, un poco indignado, me hizo llegar un documento en el que figuraba que la Guardia Civil había identificado el vehículo y el vehículo era del Gobierno de Navarra. En otro documento, la Guardia Civil atribuye que ese vehículo es el que utiliza asiduamente el consejero de Economía del Gobierno de UPN de Navarra. Ubiña, no contento con eso, me hace llegar otro documento, un tercer documento, en el que la Guardia Civil, durante el seguimiento al coche policial que escapa milagrosamente al cerco policial, hace una descripción física del copiloto. Y la fisionomía del copiloto responde al entonces consejero de Economía del Gobierno de UPN de Navarra. Pero es que, para ya cuadrar el círculo,
el alijo se produce en el aparcamiento de la SEAT de Martorell. ¿Y quién había sido director de la SEAT de Martorell? El entonces consejero de Economía del Gobierno de Navarra. Ubiña insiste mucho en esto porque, en su opinión, los grandes narcos nunca terminan en la cárcel austral. En el año 99 se hace un congreso de expertos policiales, expertos policiales de distintos cuerpos policiales a hacer un congreso, y en el congreso se extrae un documento y el documento viene a decir: las redes de narcotráfico han empezado a elegir Euskadi como punto intermedio en las rutas de distribución de droga. Evidentemente no han empezado a elegir. Llevamos más de una década siendo intermediarios. Pero lo subrayo porque incluso los expertos policiales en el año 99 reconocen que somos un punto intermediario en las rutas de narcotráfico. El punto, más que un punto, el punto. Pero es que meses más tarde, paradójicamente, se incautan 1.094 kilos de cocaína y las autoridades dicen: este alijo vuelve a confirmar que Bilbao es una ruta alternativa de los narcos para sortear la mayor vigilancia en Galicia y en el sur de España. Evidentemente en meses no se pasa de intermediario a alternativo. Llevamos más de una década siendo intermediarios y para esquivar la mayor vigilancia que hay en Galicia y en el sur de España nos hemos convertido ya en alternativos. La pregunta es: ¿por qué el territorio con mayor densidad policial por habitante tiene menor vigilancia que Galicia o Andalucía? En el año 2001 se incauta el mayor alijo de cocaína incautado en un puerto español. Nunca en un puerto español se había incautado tanta cocaína, 1.000 kilos de cocaína, en contenedores. Y ese alijo, insisto, no se produjo en Vigo, no se produjo en Algeciras, se produjo en Santurtzi. El mayor alijo en un puerto español, hasta la fecha, 2001, se produce en Santurtzi. Seguimos en Liga Champions, no solo de Europa, ni de los mayores alijos de Galicia, sino incluso en los mayores alijos de puertos españoles. Los protagonizamos los vascos. En el 2001, también, ese mismo año, la Policía Nacional incauta 4 toneladas de cocaína a una red vasco-gallega, pero la Policía Nacional, en su simpática ironía, está esperando a que el responsable de un bachoqui abra una lonja con 1.600 kilos de cocaína. Así, la Policía Nacional, en su nota de prensa, titula: el cártel de Guecho, vinculado a narcos gallegos, está liderado por un responsable de un bachoqui. Zasca, permitidme la ironía, a los narcopeneuveros por parte de quien controla el mercado. Si no quieres aparecer en prensa, en titulares, por alijos de droga, cuenta con nosotros. En el año 2005 se incautan el mayor alijo de speed hasta la fecha. Ya sabéis que el speed es la droga con label vasco. A ver si vais a ser todos puristas y no habéis probado nunca el speed, pero en los años 80 y en los años 90 había un montón de laboratorios de speed autónomos en Euskal Herria trabajando impunemente. Y en su época venían gallegos con 5 gramos de cocaína de Vigo para cambiarla por 3 gramos de speed de Amurrio. Era un speed, el pichu era una droga de label vasco. Y los narcos, por supuesto, se dan cuenta de que el speed es una droga que funciona en abundancia en el consumo remanente de Euskal Herria. Y entonces se introducen en las redes de speed y empiezan a introducir ellos speed, hasta el punto que en el 2005 se incautan el mayor alijo de speed hasta la fecha, son 100 kilos de speed. Y el mayor alijo de speed hasta la fecha se lo incautan a 2 ertzañas. Uno de ellos, el responsable antidrogas de Vizcaya. Sofisticación de las redes vascas del narcotráfico. Resulta que este alijo de speed se lo habían robado a unos narcos, que lo tenían depositado en Aregorriaga. Y me acuerdo que uno de los narcos me llamó todo indignado. ¿Hasta has visto qué intromisión laboral? Esto es competencia desleal. Encima te voy a decir una cosa, Ostar. Esta gente no tiene ética ninguna. Pues la hostia. ¿Cómo que no tiene ética ninguna? No, porque están cortando el producto para deteriorar su calidad y ganar más dinero. No tienen ética ninguna, tío.
como si los narcos tuvieran su propia ética. Pero es que los narcoerchañas no tenían ninguna ética, ninguna. Entonces, estaba muy molesto y evidentemente llamó a un narcoconfidente de la Guardia Civil, y el narcoconfidente de la Guardia Civil pues escuchó atentamente cómo le explicaba que 2 narcoerchañas le habían robado el mayor alijo de Espiza hasta la fecha y que lo tenían depositado en la nevera de un club de alterne que estos 2 erchañas manejaban en Trapagaran. Entonces la Guardia Civil, claro, tardó 5 minutos en montar un dispositivo para detener a 2 narcoerchañas con el mayor alijo de Espiza hasta la fecha, evidentemente. Aviso a navegantes narcoerchañas, si queréis trabajar en nuestro mercado tenéis que pagar. Un año después se incauta a una banda liderada por un narcoconfidente vasco. Los narcoconfidentes vascos, igual que los narcoagentes, tienen un papel muy importante. De hecho, el mayor alijo de cocaína hasta la fecha, en el año 88, ese mayor alijo de Europa, lo promovió un narcoconfidente vasco. Entonces, los narcoconfidentes vascos, igual que los narcoagentes vascos, tienen un papel muy determinante en las rutas del narcotráfico en Euskal Herria. Bien, pues una red que está dada por un narcoconfidente vasco es una red muy violenta y mandan a los geos a intervenir la red. Y se les incautan 800 kilos de cocaína en yates, que van a ser transportados a camiones, y uno de los camiones lleva un vehículo lanzadera, un vehículo que protege el camión. Pero esta vez sí que detienen al vehículo lanzadera. ¿Quién conduce el vehículo lanzadera? Un ertzaina, que es el responsable de seguridad e información de la banda. De hecho, en el sumario, en la letra pequeña, solo en la letra pequeña, aparece que este narcoertzaina tenía acceso a información privilegiada, por supuesto, y conoció que había 2 operativos en marcha contra la banda, y delató a la banda que había 2 operativos en marcha contra la banda, y la banda pudo evitar 2 operaciones anteriores contra ellos gracias a la información que les brindaba este narcoertzaina. Como veis, en apenas 2 años, 3 narcoertzainas detenidos, pero claro, de esto no se suele hablar en el Conquis, no se suele hablar no se suele hacer teleberris de esto. Iñaki Anasagasti no lo comenta nunca en las tertulias de TV. Gisaker nunca hace una estadística de esto. Pero es que no son excepciones. En el libro encontraréis más narcoertzainas desde los años 80 hasta la actualidad, liderando redes de narcotráfico en Euskal Herria. En el año 2010 se incauta el mayor alijo de cocaína hasta la fecha en un aeropuerto. ¿Y dónde creéis que se fue el mayor alijo de cocaína hasta la fecha en un aeropuerto? Pues en el aeropuerto de Foronda, en Gasteiz. Es decir, ya no estamos hablando de toneladas de droga que entran por mar, grandes buques que esperan la llegada de barcos pesqueros a millas de la costa para luego introducirla en camiones y trasladarla por tierra por camiones, o grandes contenedores, o rutas de yates, sino incluso a través, la droga entra en Euskal Herria no solo por mar, no solo por tierra, sino también por aire, a toneladas. Porque ya sabéis, los vascos levantamos piedras de 300 kilos y nos metemos 1 kilo de cocaína al día. Entonces hay que introducir cocaína. 2.000 kilos de cocaína en el aeropuerto de Foronda. Es una banda de narcos colombianos y su enlace en Euskadi es el exdirector del aeropuerto de Foronda. ¿Veis la agenda de contactos que tienen los narcos colombianos en Euskadi? Que por cierto, ese exdirector del aeropuerto de Foronda en ese momento era director del aeropuerto de Castellón. ¿Ese aeropuerto suena? ¿A cómo nos va a sonar si sabéis más de la corrupción de España que de la vasca? Porque claro, os pasáis toda Nochevieja hablando en la familia sobre la Fórmula 1 de Valencia. Pero de la Fórmula 1 vasca no habláis. El caso Epsilon, que robó, malversó más ayudas que la Fórmula 1 valenciana, pero estáis venga a hablar de la Fórmula 1 valenciana para no terminar enfadados de la familia. Bien, os voy a cobrar 24 euros cada día. En el 2011 se interviene el mayor alijo de cocaína con destino a España hasta la fecha. Nunca se había incautado tanta cocaína con destino a España hasta la fecha. Son 6.752 kilos. ¿Dónde creéis que iba ese alijo? ¿Cuál era su destino en el Estado español? ¿Quién tiene un Guggenheim y un San Mamés? ¿Y quién tiene el mayor alijo de cocaína hasta la fecha? Pues Bilbao. A ver, los bilbaínos somos la hostia. Y los investigadores emiten una nota de prensa y dicen: habría que remontarse
a las operaciones contra el narcotráfico en Galicia para encontrar una cantidad... Claro, esto sonará, ¿no? Comparan con Galicia para poner en valor lo que pasa en Galicia y ningunear lo que está sucediendo aquí, cuando ya llevamos muchos años siendo alternativos, liderando todo tipo de alijos, Europa, Galicia, puertos españoles, aeropuertos españoles. Es que vamos un paso por delante del narcotráfico de Galicia, es como la corrupción. ¿Cuánto pedían en Cataluña? 3, ¿no? ¿Y en Araba cuánto pedían? 4, vamos un paso por delante. De hecho, ¿quién introdujo la corrupción en la Casa Real? Pues un vasco, joder, es lo que empalmado. Como la hostia. Bien, en el 2011 se incautan 700 kilos de cocaína en Zumaya. Es una banda liderada por un capo vasco que también presento en sociedad en el libro, Chema. Y la sorpresa para la policía fue integral, fue descomunal, porque pidió llamar a su abogado. Chema, narcovasco, tiene derecho a llamar a un abogado, entonces llama. Y al otro lado del teléfono está Javier Gómez de Liaño, ex juez de la Audiencia Nacional. Es su abogado. No sé si vosotros en vuestra agenda de teléfonos de abogados tenéis un abogado de este calibre, pero los narcos vascos sí. Es juez de la Audiencia Nacional que además apadrinó la carrera judicial de Baltasar Garzón, el superjuez, el supermago que lideró la Operación Nécora. Es un mago. De hecho, la Operación Nécora, antes de llamarse Operación Nécora, se llamaba Operación Mago, porque un mago era el que la dirigía, Baltasar Garzón. Luego, al de años, le van desapareciendo toneladas de cocaína. En cada alijo que se interviene dice, no, va a haber 3.000 kilos, resulta que no hay ni uno, etcétera, ¿no? Es un mago. Bien, y la mujer de Chema, del capo vasco, también es detenida. Y entonces llama a su abogada. ¿Y quién es su abogada? ¿Quién está al otro lado del teléfono? La exfiscal del Tribunal Supremo. Estas son la agenda de teléfonos que tienen los narcos vascos. Jueces y fiscales, que conocen perfectamente las fallas de las investigaciones judiciales por narcotráfico y les asesoran. En el 2015 se incauta 1,5 toneladas de cocaína en Lequeitio y los investigadores publican: los narcotraficantes están cambiando las rutas de la droga. Últimamente optan por Euskadi para su distribución en lugar de Galicia. Esto sonará, ¿no? Por el año 99 lo hemos leído. O sea, llevamos más de 15 años siendo una ruta alternativa, pero parece que algunos se han enterado ahora. Cuando ya en el 99 lo reconocían. Pero claro, para ningunear lo que sucede aquí, últimamente, la coletilla últimamente es muy buena. En el 2016 se incauta un buque de Ondarroa con un alijo que va dirigido, que está promovido por el clan de los Charlines, un clan que os sonará. Son 2.700 kilos de cocaína. Resulta que el armador de este barco es un armador de Mutriku, que en su día se le había también condenado por narcotráfico. Porque los armadores, igual que los narcoagentes o los narcoconfidentes, tienen un papel también importante en las rutas de narcotráfico. En un sector pesquero tan deprimido como el vasco, el salto pesca al narcotráfico es tan natural como en Galicia fue el salto del contrabando del tabaco al narcotráfico. De hecho, en este buque se integran los más miserables tripulantes vascos de la historia. Son gente muy miserable. Lo peor de cada casa. Y entre lo peor de la casa está un amigo mío. Los amigos son como son, no como uno quiere. Quiero empezar por ahí. Tengo amigos también en el PNV. Tienen derecho a equivocarse. Me contaba que él estaba un poco asustado porque el sueldo que se les había pagado era muy grande, mucho más grande de lo normal para este tipo de tripulaciones. Y luego se dio cuenta que era un barco que él denomina barco fantasma, que es una jerga para decir que es un barco predestinado a ser interceptado para que mientras el foco está en ese barco, 4 o 5 barcos pasen alrededor. Entonces se les paga un buen sobresueldo precisamente para que no rehúsen ir en ese barco que está predestinado a ser interceptado para ser el foco mientras en la oscuridad caminan otros barcos transportando droga. En el año 2016, voy terminando, el fiscal antidroga de Guipúzcoa dice, ¿os acordáis el fiscal Luis Navajas lo que dijo? 6 rutas del narcotráfico, etc.
Bien, pues el fiscal actual de Guipúzcoa ha dicho que Euskadi ocupa un lugar estratégico en las rutas de narcotráfico. ¿Por qué? Porque llevamos más de una década siendo alternativos y ya nos hemos convertido en una ruta estratégica. Ese mismo año, para que veáis el pedazo de trabajo que tiene este fiscal, le tocó investigar a una red que traía hachís desde Algeciras, ahora el nuevo foco de la corrupción policial, del narcotráfico, etc. Bueno, pues se traía hachís desde Algeciras a Guipúzcoa y Nafarroa en helicópteros, narcohelicópteros, sofisticación. Pude hablar con uno de los conductores y me contó que fue captado en la cárcel, estaba en la cárcel cumpliendo una pena, y en la cárcel le invitaron a conducir los narcohelicópteros. Tenía permisos penitenciarios de fines de semana y esos fines de semana conducía los helicópteros. Le dije, tú eres un currante. Tú eres un currante. A mí me dan un permiso penitenciario, me mete un homenaje que me olvido de todo. Pues no, este tío esos fines de semana de permiso penitenciario estaba trabajando. En el año 2017 se intervienen 700 kilos de cocaína en un zulo de Zarauz y ese mismo año, en otra operación desarrollada en Guipúzcoa, se incautan 1.200 kilos de cocaína. Bien, pues en el sumario de las dos operativos, en el que se incautan 700 kilos y meses más tarde 1.200 kilos, en los dos sumarios, solo en la letra pequeña, porque los sumarios son como los seguros y las hipotecas, hay que leer la letra pequeña. Y solo en la letra pequeña de estas dos intervenciones figura que son las bandas más activas de Europa. Las bandas más activas de Europa se han establecido en Euskal Herria porque somos una ruta estratégica. No sé si os acordaréis que hace pocos días se intervino en una red de narcotráfico de heroína, Hubo 19 detenciones y la nota policial decía que era la banda más activa de todo el Estado español. ¿Dónde tenía esa banda la sede? En Euskadi. El líder de la banda fue detenido en Lezama. Las bandas más activas del Estado español y de Europa se han establecido ya directamente, incluso del tráfico de heroína, se han establecido directamente en Euskal Herria porque es una ruta estratégica. Año 2019, y con esto termino, se intercepta un buque en Ondarroa con 2.500 kilos de cocaína y es un barco que se relaciona con Sito Miñanco. Sito Miñanco lo que ha hecho es volver al principio. Sito Miñanco empezó liderando una de estas 6 redes vasco-gallegas que describió en su informe el fiscal Luis Navajas en los años 90. Durante el transcurso de los años ha sido detenido varias veces en Galicia. En los últimos años ha estado operando en Algeciras, el nuevo foco en narcotráfico. En Galicia la han vuelto a detener y ¿qué es lo que ha hecho volver en principio? ¿Dónde empezó? En Euskal Herria. Porque las rutas de narcotráfico en Galicia y en Andalucía se van dispersando y se van atomizando. Ya no son grandes grupos liderados por grandes familias. Son cada vez más pequeños grupos, más células, más atomizadas. Y las redes se van dispersando. En cambio, en Euskal Herria, como hemos sido alternativos e incluso estratégicos en la actualidad, las rutas siguen engordando, no se atomizan ni se dispersan. Eso sucede porque hay unos factores de oportunidad de negocio. El narcotráfico, igual que el capitalismo, busca factores de oportunidad de negocio. Un factor de oportunidad de negocio es que somos una zona geográfica interesante para el narcotráfico. Tenemos un punto de conexión fronteriza, tenemos una buena costa, un sector pesquero deprimido, un concepto de oasis vasco de que no son nuestros problemas, son los de los demás, aquí no pasa absolutamente nada, está todo dentro de lo normal. No es una cosa nueva, es una cosa muy antigua. Todas estas redes empezaron siendo redes de inmigración ilegal. En Portugal, el dictador tenía prohibido a los portugueses en los años 60 inmigrar. Entonces se organizó una red de inmigración que empezaba en Portugal, pasaba por Galicia, llegaba a Euskadi y a través de Nafarroa y Iparralde terminaba en Francia. Y en esa red operaron vascos a tutiple. Esa misma red utilizaron luego los contrabandistas de tabaco para mover el tabaco a través de la cornisa cantábrica hacia Francia, Italia, Alemania, etc. Y es esa misma red que pega el salto del contrabando del tabaco en narcotráfico. No es ninguna novedad, es una historia muy vieja. Y la cultura contrabandista en Euskal Herria tampoco es ninguna novedad. Pero además de haber todos estos factores culturales y de oportunidad de negocio para el narcotráfico,
hay unos colaboradores necesarios. Sin ellos, las redes vascas de narcotráfico nunca hubieran engordado como han engordado. Dos de ellos ya los hemos presentado. Son los narcoconfidentes y los narcoagentes. Los narcoconfidentes en Galicia y en Andalucía tienen un promedio de edad de vida delincuencial de 10-15 años. Operan 10-15 años con la policía y luego son retirados del mercado. Los narcoconfidentes en Euskal Herria llegan a operar entre 25 y 40 años. Es el doble. Y eso obedece a razones de peso. Imaginaros una red de tráfico en Amurrio y solo trabaja en Amurrio, solo trabaja en Araba. No tiene contactos en Andalucía o no tiene contactos en Galicia. Entonces introducimos a un narcoconfidente, la red de Amurrio, que les presenta generosamente a unos narcos de Andalucía y a otros narcos de Galicia. Entonces la red de Amurrio se ha convertido en una red ya que abarca Álava, Andalucía y Galicia. Que antes no hubiera existido, porque esos narcos nunca se hubieran conocido si no hubiera sido gracias a este narcoconfidente. Dejamos que opere durante una temporada y cuando trae un gran alijo, lo incautamos, lo ponemos encima de la mesa, muy bonito, es una panacea, porque parece que algo se está haciendo contra el narcotráfico en Euskal Herria. Algún ertzaina, algún policía se lleva una gran medalla, el narcoconfidente, por supuesto, pasa indemne de la operación, y esa red que solo hubiera existido en Araba es una red que se presenta en sociedad como desarticulada, que gracias a este narcoconfidente trabajaba en Araba, en Galicia y en Andalucía. ¿Se me ha entendido? Bien. Los narcoagentes. Hice una pequeña lista de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que han sido investigados por narcotráfico en Euskal Herria. Y salió una lista importante. Y se la remití a unos periodistas andaluces y gallegos. Y mi sorpresa fue mayúscula porque los periodistas andaluces me mandaron una lista de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que habían hecho carrera en Euskadi, nunca habían sido investigados por narcotráfico en Euskadi, por lo tanto en mi lista no aparecían, pero cuando habían sido destinados a Galicia, allí sí les habían investigado por narcotráfico. Y los periodistas de Galicia me mandan otra lista de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que habían hecho carrera en Euskadi, aquí nunca habían sido investigados por narcotráfico, en mi lista no aparecían, pero cuando fueron destinados a Galicia, allí sí les investigaron por narcotráfico. Entonces, sumando las tres listas, aparece un capítulo de nombres y dos apellidos tremendo. Bien. Es también un capítulo ninguneado de colaboración necesaria para las redes de narcotráfico, el papel de los bancos. Chapo Guzmán, que todo el mundo conoce, el gran narco mexicano, blanquea su dinero en el BBVA Bancomer. Es un banco que os debe de sonar, que es nuestro gran narcobanco vasco, el BBVA. Los narcos no quieren su dinero para tenerlo debajo de las mansiones y que se lo coman las ratas. Necesitan de los bancos para blanquear su dinero, para constituir empresas en paraísos fiscales y para diversificar su negocio en empresas de construcción, automoción, ocio, etcétera, etcétera. Pero resulta que Pablo Escobar y otros grandes narcos colombianos de la época utilizaron el BBV, Banco Bilbao Vizcaya, para blanquear su dinero. El FBI hizo una investigación, se la remitió a la Audiencia Nacional, documentando qué cuentas del BBV se habían embargado en Estados Unidos y qué cuentas del BBV en el Estado español tenían los grandes narcos colombianos, que luego más tarde se asociaron a los narcos gallegos, o a los contrabandistas gallegos de la época, y la Audiencia Nacional no procesó a nadie de la Audiencia Nacional. A la Audiencia Nacional no procesó a nadie del BBVA. No hay nadie del BBVA en la cárcel por narcolavado. En la operación Nécora, el propio Marcial Dorado, tan conocido, y varios implicados, no solo Marcial Dorado, reconoció que el banco que utilizaba para blanquear su dinero era el Banco Bilbao Vizcaya. En la operación Pitón, esa operación, que suena menos, pero fue del mismo tamaño que la operación Nécora, y en este caso fue en Andalucía, en el año 90 también, en el sumario figura que el banco preferencial de los narcos andaluces para blanquear su dinero es el Banco Bilbao Vizcaya. Pero es que en toda la expansión del BBVA por toda Latinoamérica, chulean de haber comprado 20 bancos, está salpicada constantemente de episodios por narcolavado
episodios por los que ha sido sancionado o investigado por las autoridades mexicanas, por las autoridades estadounidenses, por las autoridades colombianas, peruanas, chilenas, argentinas, colombianas, etc. Pero claro, como el BBVA es el 60% de lo que leéis, veis en televisión y escucháis por la radio, pues estas noticias nunca salen de portada. Y sin los bancos, el narcotráfico no avanzaría. Y tenemos en nuestro caso un gran narcobanco vasco. Voy terminando, ¿eh? Hay también un desierto informativo. Periodistas andaluces y periodistas gallegos escriben muchísimas noticias sobre corrupción todos los días y publican libros, publican un montón de libros sobre narcotráfico. Y a veces les toca investigar una red vasco-gallega, una red vasco-andaluza. Imaginaros periodistas del Grupo Correo. El Grupo Correo tiene distintas cabeceras, existe el Correo gallego, existe el Correo en Andalucía, etc., ¿no? Entonces me comentaban del Grupo Correo, siquiera, periodistas de Andalucía y Galicia, que cuando les toca investigar una red vasco-gallega, una red vasco-andaluza, no encuentran ayuda en el Diario Vasco, en el Correo Vasco, en el Correo Español. No hay periodistas en Euskadi especializados en investigaciones por narcotráfico y la dirección de estos medios en Euskadi no tiene ningún interés en hincar el diente a estas noticias. Entonces, ¿qué les pasa a los gallegos, periodistas gallegos y los periodistas andaluces? Que cuando tienen que investigar una red vasco-gallega, se retrotraen, se circunscriben a lo que ha sucedido en Galicia o lo que ha sucedido en Andalucía. Y la parte vasca de esas redes vasco-gallegas o vasco-andaluzas se pierde en el limbo del desierto informativo. El desierto informativo también es una oportunidad de negocio para los grandes narcos para elegir Euskadi como ruta estratégica. Voy terminando, ¿eh? El narcotráfico aporta oficialmente al Producto Interior Bruto Vasco 790 millones de euros al año, que es más que el presupuesto anual de la Ertzaintza. Imaginaros que McDonald's controla el negocio de la cocaína. Bueno, estaría bien porque sacarían una mierda de producto que nadie consumiría. Pero imaginaros que McDonald's controla el negocio de la cocaína y aporta al Producto Interior Bruto de Donald Trump más que todo el presupuesto anual de la DEA. Sería un escándalo, ¿no? Un escándalo. Desataría un montón de titulares. Aquí en Euskal Herria, nada. Llueve, sirimiri, y seguimos para adelante. Y termino. Hay muchos efectos colaterales del engordamiento de las redes de narcotráfico en Euskal Herria. Por ejemplo, hay un montón de cadáveres en los cementerios a los que no se les ha hecho ningún homenaje como víctimas del narcotráfico. No hay una memoria histórica, no hay una parte de la memoria histórica que recoja episodios de la victimización por parte del narcotráfico. No se escribe de esto, no se hace memoria de esto, las muertes no son homenajeadas y hay muchos más efectos colaterales. Por ejemplo, los últimos informes de Osakidetza reconoce que los vascos estamos en los índices más altos de consumo de Europa, que es otra oportunidad de negocio para los narcotraficantes. No toda la droga que pasa por Euskal Herria es de consumo interior, pero una buena parte sí. ¿Por qué? Porque los vascos lideramos los índices de consumo de tóxicos a nivel de todo el Estado español, ¿no? Y de toda Europa. Hasta el punto que, por ejemplo, en las unidades de psiquiatría de Osakidetza están alarmados con el repunte de la heroína. Ya hemos visto antes que la red más activa de tráfico de heroína del Estado español tiene sede en Euskal Herria. Lo de la heroína no ha terminado. Ahora pasa que la heroína es un producto tan malo actualmente. En su momento la heroína tenía un grado de pureza muy alto y entonces había sobredosis. La sobredosis no es porque te metas mucha droga, es porque la que te metes es de muy buena calidad. Entonces aparecían cadáveres y aparecían jeringuillas, generaban una alarma social. Hoy en día la heroína es tan mala que no se la chutan. Antes la heroína, tú te metías heroína y no podías meterte metadona, porque te daba un flato de mucho cuidado. Ahora te metes heroína por la vena y te puedes meter metadona y todo lo que tú quieras, porque la heroína apenas te afecta. Es tan mala que apenas te afecta. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora con la heroína? Se fuma o se esnifa. Entonces no aparecen jeringuillas en la calle, los ayuntamientos no cierran los grifos de los sitios públicos, no hay patrullas ciudadanas para seguir a los heroinómanos y claro, esa alarma no se genera, pero el problema existe. Bien, pues uno de los efectos colaterales del engordamiento narcotráfico es el despliegue de clubs de alterne. En el Estado español, incluso la propia Ertzaintza ha investigado a clubs de alterne por blanqueo de narcotráfico. Para que veáis el calibre de esto, hay 1.700 clubs de alterne en el Estado español, lo cual denota
analfabetismo sexual que existe en el Estado español. Hay clientes que lo que no harían con una nativa nunca, lo hacen con extranjeras sin papeles, encerradas en puticlús, lo hacen allí, con ellas. 700 clubs. Hace pocos años la Audiencia Nacional ha abierto un proceso en el que aparece que de estos 1.700 clubs el 90% utiliza una empresa de Guipúzcoa para evadir al fisco. O sea, no solo estamos en Liga Champions de narcotráfico, sino que estamos en Liga Champions del negocio de los clubs de alterno también. El 90% de los 1.700 clubs del Estado español utilizan una empresa de Guipúzcoa para evadir al fisco. Hace pocos años la Audiencia Nacional abrió un proceso contra 100 clubs de alterne que estaban dirigidos por 3 empresarios vascos. Se les acusó de utilizar esta empresa guipuzcoana para evadir 200 millones de euros a la hacienda pública. Estos 3 empresarios vascos es el grupo más importante de clubs de alterne. Se reparten los papeles de la responsabilidad en el grupo. Uno de ellos es el que tiene relaciones con la policía y con el mundo de la política. Ahora no voy a gastar saliva en presentároslo, lo tenéis en el libro. El segundo de ellos es el que tiene relaciones con el narcotráfico y con el mundo del AMPA. Y el tercero, y con esto termino, es un mecenas del deporte y de la cultura vasca. Hay eventos que colocan a ciertos municipios en el mapa internacional, se hacen gracias al mecenazgo de este empresario de clubs de alterne, que se permite el lujo además de entregar premios a alcaldes. ¿Por qué? Porque la mafia en Euskal Herria sabe, igual que las casas de apuestas, que asociándose a la cultura y al deporte normalizan su presencia y se convierten en un ciudadano más, un ciudadano respetable, honorable del país. Y así están las cosas. Tranquilidad, que hay más vida que todo esto, porque veo caras largas. Hay más vida que todo esto. A mí me toca hablar de la cara más oculta, más negra de la luna, pero la luna tiene muchas caras. Igual que cuando me toca hablar del PNV, hablo de la cara más oculta y más negra del PNV. No significa que todo el PNV sea como yo lo describo, ¿no? Conozco yo otras caras del PNV que no tienen nada que ver con lo que suelo describir en mis libros, ¿eh? Y a mí en este caso me toca hablar de la cara más oculta y más negra de la historia del narcotráfico. El libro, me han dicho los lectores, que en 3 o 4 días se lee fácil. De hecho, la primera edición se vendió en un mes. En un mes se agotó la edición. Ahora mismo, el jueves, mañana, no pasado mañana, sale la 3ª edición de imprenta. Lo que me quedaba de la 2ª edición os he traído, si queréis ojearlo, comprarlo, y tenéis suerte porque como premio a los de Amurrio y a la Fundación Alcartasuna, he metido en la página 33 un gramo de cocaína. Así, por 17 euros os sale de saldo. Por favor, whatsappear que tiene en la página 33, porque seguiré vendiendo y vendiendo libros, y la siguiente vez que venga a presentar un libro aquí, pues habrá más cola que en la Feria de Durango, en la cola de Toti Martínez de Cea. Bueno, mi esker, si hay alguna pregunta, galdera y badago, va a presentar buena chute. Con mi esker, esto se